tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio a esta nueva sección de Coloquium, que como cada semana tenemos diferentes charlas en donde diferentes investigadores e investigadoras también nos presentan un poco de su trabajo que realizan en favor del estado de Hidalgo o que también pueden desarrollar en el estado de Hidalgo. Y actualmente tenemos a los beneficiarios de las becas que tuvimos en el periodo 2023 para que nos cuenten un poquito de lo que aprenden en otros países para aplicarlo en el estado. El día de hoy, nuestro invitado es el maestro Ciro Muñoz Yandés. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de que comencemos, invitamos a todas las personas que nos están viendo a que nos dejen cualquier comentario o pregunta que tengan en la sección de comentarios de Facebook y para que al final el maestro nos pueda responder. Y también vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Es licenciado en Química en Alimentos y también es maestro en Ciencia de los Alimentos con mención honorífica. Ambos títulos los obtuvo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente es candidato a doctor en el programa Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana de igualmente por esta universidad. También es autor principal de diferentes capítulos de libros, ha publicado múltiples artículos de investigación en revistas indexadas a nivel internacional de alto impacto y de igual manera ha participado en congresos nacionales e internacionales en las modalidades de cartel y presentación oral. Y pues bueno, sin más por el momento, maestro, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Este, Ahí ya se ve mi pantalla. Ok. Pues gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Como bien lo mencionaron, soy candidato a doctor por el programa Doctorado en Ciencia de los Alimentos y Salud Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en esta charla voy a abordar un poco a grandes rasgos de lo que consta mi proyecto doctoral. Y esta charla la hemos titulado como Uso de tecnologías emergentes en el desarrollo e innovación de alimentos. Para comenzar, pues vamos a hablar un poco de lo que son las tecnologías emergentes y son aquellas tecnologías innovadoras que se caracterizan por proporcionar mejoras durante su proceso en comparación a tecnologías tradicionales y que justamente se encuentran en vías de desarrollo por la falta de evidencia o conocimiento científico para poder ser consolidadas. Dentro del proyecto de investigación nosotros trabajamos con dos tecnologías emergentes, justamente la germinación y la extrusión, la cocción por extrusión en alimentos. Y utilizamos la germinación como una técnica eficaz seguida del proceso de extrusión para poder participar en el desarrollo e innovación de productos que tengan un impacto benéfico sobre la salud del consumidor. Sabemos que la germinación es un bioproceso eficaz que permite obtener harinas de semillas con propiedades funcionales, fisicoquímicas y biológicas mejoradas, y que al utilizar esas harinas en procesos posteriores para desarrollar una matriz alimentaria podemos impactar de manera benéfica en la salud del consumidor debido a los compuestos bioactivos que se encuentran o que se originan por el proceso de germinación en esas harinas. El proceso de extrusión, nosotros sabemos que es un proceso ampliamente utilizado en la industria de los alimentos y que podemos obtener diferentes matrices alimentarias, principalmente pastas, algunos cereales para desayuno, incluso alimentos para mascotas, pero principalmente botanas. En este contexto, hablaremos de lo que es la industria de las botanas, que es una pequeña parte de la industria de los alimentos, que se ha observado que se encuentra en constante movimiento y expansión. Justamente, independientemente del consumo de este tipo de botanas, se ha observado independientemente de la edad, el género y el estatus social. Sin embargo, hay una tendencia en los últimos años que el consumidor demanda en poder adquirir productos con un mayor aporte nutricional, es decir, un bajo contenido de grasas y carbohidratos. De ahí la necesidad de poder innovar en este tipo de productos. Y bueno, la tecnología más utilizada para desarrollar este tipo de productos o botanas es la tecnología de extrusión. La extrusión es un proceso continuo donde se logra la cocción. Se caracteriza principalmente por trabajar bajo tiempos relativamente cortos a altas temperaturas y presiones. Sin embargo, durante ese proceso, el material que se hace pasar por el tornillo sin fin sufre transformaciones moleculares, químicas y degradación de nutrientes, principalmente a nivel de carbohidratos y proteínas. Múltiples son las investigaciones que han centrado sus objetivos en desarrollar botanas
a base de múltiples materias primas. Sin embargo, sigue siendo el almidón el componente mayoritario, justo porque este macronutriente no presenta toxicidad para el ser humano al ser consumido. Está ampliamente distribuido en fuentes naturales, principalmente algunos cereales, tubérculos, raíces e incluso en algunas leguminosas, como lo vamos a ver más adelante. Y además este macronutriente proporciona características y propiedades fisicoquímicas relacionadas con la calidad en el producto final de este tipo de botanas. Principalmente lo que buscamos es un alto índice de expansión y una baja dureza. Además de ello, pues múltiples son las investigaciones que han ido incorporando diversas materias primas en el desarrollo de este tipo de botanas, justamente para poder incrementar el valor nutricional. Han podido incluir algunas proteínas del suero de leche, algunas leguminosas e incluso algunos residuos agroindustriales, con la única intención de poder incrementar el aporte proteico o bien de fibra dietética. Además, en el caso de las leguminosas, el proceso de extrusión ha demostrado poder reducir de manera significativa o parcial compuestos antinutricionales como algunos inhibidores de tripsina, ácido fítico o saponinas, que son nutrientes que están considerados como no nutritivos por la capacidad de interaccionar con proteínas y limitar su absorción en el tracto gastrointestinal. En la presente investigación, nosotros nos centramos en el uso de una leguminosa no convencional, es el Lupinus angustifolius, que es una leguminosa similar a la de la soya y que es de interés industrial por su alto contenido de proteína. Al ser una fuente con alto contenido de proteína, pues se puede convertir en una fuente importante de péptidos bioactivos, los cuales tienen que estar disponibles para su absorción y ejercer un efecto farmacológico. Sin embargo, pues durante la germinación de esta semilla se ha demostrado que se modifica de manera importante la estructura de las proteínas, generando fracciones peptídicas de bajo peso molecular que pueden impactar en la salud del consumidor. Además, durante el proceso de germinación, hay una inactivación de compuesto químico en el que se involucra la activación de múltiples enzimas, pues se sintetiza de igual forma metabolitos secundarios que la planta expresa como mecanismo de sobrevivencia y adaptación y que pueden llegar a tener un impacto en la salud del consumidor, principalmente compuestos fenólicos y flavonoides. El objetivo general del proyecto doctoral fue desarrollar una matriz alimentaria mediante la tecnología de extrusión con Lupinus angustifolius germinado para determinar su efecto biológico mediante pruebas in vitro. Les presento de manera muy general el proyecto doctoral. Les voy a desarrollar cada una de las etapas, sin embargo, nos vamos a enfocar en la última, que es justo lo que se desarrolló en la estancia doctoral, con el apoyo del SIGNOVA. Y bueno, como les había mencionado, el objetivo principal era desarrollar una matriz alimentaria a partir de las semillas de Lupinus angustifolius germinado, y la primera etapa consistió en obtener esas harinas y caracterizarlas. A esas harinas, o bueno, esas semillas se sometieron a un proceso de desinfección y la germinación se llevó a 0, 3, 5 y 7 días. Posteriormente, las harinas se les hizo un análisis físico-químico, microestructural y farmacológico. Dentro del análisis físico-químico se evaluó la composición químico proximal, encontrando que el contenido de proteína aumenta al tercer día de germinación. El contenido de lípidos baja de manera significativa conforme aumenta el tiempo de germinación y el aporte de igual que la proteína aumenta de manera significativa en las macromoléculas, nos origina cambios en las propiedades del color, justamente porque hay una degradación de los lípidos que impacta en la luminosidad de las harinas obtenidas. De igual forma, recordemos que la plántula o la semilla se encuentra en constante crecimiento y desarrollo y sintetiza diferentes compuestos, principalmente algunos pigmentos, y eso es lo que nos hace o lo que nos hizo observar algunos cambios en las propiedades del color. Sin embargo, lo que nos importaba pues era el efecto farmacológico, por eso se evaluaron cambios en la proteína, y lo que observamos es que a mayor tiempo de germinación, la solubilidad de la proteína, el grado de hidrólisis y en el perfil electroforético observamos que a mayor tiempo de germinación, mayor hidrólisis y por tanto pues inferimos en un mayor efecto farmacológico. Para poder evidenciar esto se hizo un análisis microestructural que principalmente a los granos se le hicieron cortes histológicos para analizarlos por microscopía óptica, observando los
cambios por efecto del tiempo de germinación en los gránulos del almidón y cuerpos proteicos, donde constatamos que con la germinación nosotros activamos enzimas hidrolíticas, principalmente proteasas, y modificamos de manera importante los cuerpos proteicos, dejando expuestos fracciones de menor tamaño molecular y que pueden impactar en la salud del consumidor. También se cuantificaron fitoquímicos y compuestos antinutricionales, encontrando que a mayor tiempo de germinación, mayor concentración de compuestos fenólicos y flavonoides. Sin embargo, en el caso de los compuestos antinutricionales, encontramos que se reducen de manera significativa, sin embargo, se mantiene una concentración importante que impide que aumente la digestibilidad de la harina. Se evalúa mediante técnicas in vitro con una línea celular de macrófagos RAW 264.7 el efecto antiinflamatorio, encontrando que el día 7 de germinación es la harina que nos permite tener un mayor efecto inhibitorio de citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral, la proteína quimioatrayente de monocitos y algunas interleucinas IL como la IL-1, la IL-6 y la IL-10. Este efecto inhibitorio de estas enzimas que nos hace inferir que tenemos un efecto antiinflamatorio por efecto del tiempo de germinación, lo atribuimos a aminoácidos que se encuentran libres después del proceso de germinación. Se evaluó el perfil de aminoácidos mediante HPLC, encontrando que aminoácidos que se ha reportado en la literatura que tienen marcado efecto antiinflamatorio aumenta su concentración conforme aumenta el tiempo de germinación. Posteriormente procedimos a desarrollar una matriz alimentaria justamente porque para el consumidor pues es más fácil ingerir algún producto ya terminado que simplemente las harinas o las semillas germinadas. Sin embargo, al desarrollar este tipo de alimentos, nosotros tenemos que evaluar la estabilidad de los compuestos bioactivos, así como su funcionalidad. Es por eso que con la harina sin germinar se estableció un diseño central compuesto rotables donde se establecieron variables independientes y variables de respuesta para poder obtener una botana expandida con características fisicoquímicas deseables y de calidad en comparación utilizando las diferentes harinas. Se hizo uso de la metodología de superficie de respuesta para evaluar cada una de las variables de respuesta, en donde nosotros fijamos el índice de expansión, la dureza, índice de solubilidad en agua, el contenido de proteína, fenoles y flavonoides, encontrando que el proceso de extrusión seguido de la germinación permite incrementar aún más el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides. Se observan también modificaciones importantes en las proteínas por una desnaturalización como efecto de las altas temperaturas y la fuerza de cizalla que involucra el proceso de extrusión. Y también observamos que el proceso de extrusión seguido de la germinación permite reducir de forma significativa compuestos antinutricionales como ácido fítico. Harina germinada por 7 días en el proceso de extrusión se logra la inactivación de ácido fítico e inhibidores de tripsina. Posteriormente, cada una de esas matrices desarrolladas se les evaluó el efecto farmacológico bajo las mismas condiciones que a las harinas farmacológico en días posteriores de la germinación se pierde. Es decir, el mayor efecto antiinflamatorio tiene la matriz alimentaria con la harina sin germinar. Es por eso que nos planteamos la última etapa, que es la que se desarrolló en la estancia en la Universidad del Papaloapan y se procedió a hacer una caracterización microestructural para poder evidenciar qué es lo que está pasando en las botanas después del proceso de extrusión, que se pierde ese efecto farmacológico justamente que habíamos observado que aumentaba por efecto del tiempo de germinación. Para poder entenderlo, se estableció analizar la microestructura de la matriz mediante microscopía electrónica de barrido, microscopía confocal, espectroscopía infrarrojo, difracción de rayos X, propiedades de viscosidad y por último la digestibilidad del almidón. Justamente porque para poder desarrollar los extrudidos tenemos que tener un componente mayoritario, como lo había mencionado. En este caso utilizamos almidón de maíz. Le muestro una imagen de las botanas extrudidas elaboradas con harinas de diferentes días de germinación, pero bajo las mismas condiciones del proceso de extrusión, para justamente las diferencias atribuirlas al tiempo de germinación. Del lado izquierdo, con la letra A, tenemos la botana hecha con la harina sin germinar, posteriormente la botana hecha con la harina a 3 días de germinación, la botana con 5 días de germinación y finalmente la botana con 7 días de germinación. Se le hizo un análisis físico-químico a estas botanas y de manera general lo que podemos, o lo que es de relevancia científica, podemos decir
que el efecto del tiempo de germinación impacta en el índice de expansión. A mayor tiempo de germinación, el índice de expansión disminuye y mediante microscopía electrónica de barrido observamos la superficie de estas botanas, encontrando que la superficie se encuentra fracturada y porosa. Es decir, el utilizar harinas germinadas en el proceso de extrusión permite obtener un producto de mayor porosidad y por lo tanto de menor dureza, que generalmente es lo que se busca en este tipo de productos. Estas botanas fueron trituradas. Estos resultados que les voy a mostrar son los que se desarrollaron en la estancia doctoral. Justamente lo que observamos del lado izquierdo son las micrografías de estas botanas trituradas, donde observamos morfologías o estructuras morfológicas amorfas, justamente como resultado de la degradación de los macronutrientes por el proceso de extrusión. Justamente lo que observamos es una gelatinización completa del almidón, perdón, así como una posible interacción entre nutrientes, es decir, perdemos la morfología nativa tanto de los almidones como de las proteínas, y este tipo de estructuras fueron reportadas por otros autores en una botana similar pero hecha de garbanzo. Mediante microscopía confocal, nosotros analizamos tanto las materias primas como las botanas. Del lado izquierdo podemos observar el almidón utilizado, donde perfectamente observamos la morfología del gránulo de almidón antes del proceso de extrusión. Sin embargo, del lado derecho podemos observar la microscopía confocal de cada una de las botanas desarrolladas. Tenemos primeramente el extrudido sin germinar, que es el que estoy señalando, donde nosotros hicimos uso de colorantes para poder visualizar de color rojo los carbohidratos y de color verde las proteínas. Y justamente de lo que observamos, pues es la formación de estos agregados proteicos de mayor tamaño. Esto se debe justo porque durante el proceso de extrusión, las proteínas que dentro de su estructura tienen múltiples grupos funcionales, pues sufren una modificación. Lo que se lo que se busca con la extrusión es justamente romper los enlaces disulfuro que integran las proteínas, la estructura de las proteínas, y que puedan interaccionar con ellas y favorecer esta formación de agregados proteicos en la matriz alimentaria. Sin embargo, conforme aumenta el tiempo de germinación, nosotros podemos ver que esos agregados proteicos disminuyen su tamaño y se encuentran distribuidos de una mayor, bueno, se tiene una mayor distribución y están distribuidos de manera homogénea a través de la red de almidón. Entonces, eso nos hace intuir que al estar distribuidas de mayor forma y de mayor grado a través de la red del almidón, pues eso hace que interaccionen justamente con los gránulos del almidón, y eso podría estar interviniendo en el efecto farmacológico. Justamente la interacción entre proteína y almidón ya no está disponible para ejercer ese efecto farmacológico que nosotros observábamos en las harinas, justo porque durante el proceso de extrusión se favorecen esas interacciones y esas cadenas peptídicas ya no están disponibles para ejercer el efecto. Se realizó un análisis microestructural por difracción de rayos X, donde la literatura nos reporta que el almidón de maíz tiene este patrón de difracción de rayos X. En la imagen A nosotros observamos un patrón de difracción de rayos X completamente diferente, donde tenemos picos con una intensidad en el ángulo de difracción 2 teta en 11.31 y 33.09, que de acuerdo a lo que se reporta a la literatura, son picos que coinciden con interacciones entre almidón y proteína, que justamente es lo que observábamos en microscopía confocal. Se favorece con la germinación. Recordemos que la germinación nos permite de manera preliminar modificar la estructura de las proteínas, y que después de la extrusión favorecemos la interacción con el almidón y nos permite observar estos cambios. Sin embargo, también se analizó por espectroscopía infrarrojo la zona de los carbohidratos que corresponden a la huella dactilar del almidón en productos amiláceos, y podemos observar picos en la longitud de onda de 1045, 1022 y 995, que son picos que se asocian a la zona cristalina y a la zona amorfa del almidón. Justamente si nosotros deconvolucionamos estos picos mediante un software que se llama Origin, podemos hacer un análisis cuantitativo de cada uno de esos picos y poder calcular la cristalinidad en el producto terminado. Esa relación de 1047 a 1022, nosotros vemos que al utilizar harinas de Lupinus angustifolius germinado, incrementamos la cristalinidad en la matriz, y eso es algo benéfico porque justamente al aumentar la cristalinidad inhibimos la retrogradación del almidón, y eso nos permite mantener la textura del producto final por un mayor tiempo.
Estos resultados fueron constatados por difracción de rayos X, donde justamente a partir del patrón de difracción nosotros podemos calcular con ayuda de un software el área bajo la curva y que se relaciona con la cristalinidad del producto. Si nosotros observamos, tenemos el mismo comportamiento, es decir, hay diferencia significativa entre los extrudidos elaborados con germinados en comparación a que si no utilizáramos harina germinada. Esas interacciones entre almidón y proteína pues impactan en la digestibilidad del almidón. Se calcularon o se determinaron las fracciones de la digestibilidad del almidón para cada una de las diferentes matrices. Estas fracciones corresponden al almidón de rápida digestión, almidón de lenta digestión, almidón digerible total y almidón resistente. El almidón total pues osciló entre el 58 y el 62%. En algunos de los casos no hubo diferencia significativa, justamente porque durante el proceso de extrusión se trabaja bajo el mismo porcentaje de almidón. Sin embargo, nosotros, o lo que es de relevancia científica, y reportamos es que el uso de harinas germinadas de Lupinus angustifolius en el desarrollo de este tipo de botanas permite aumentar de manera significativa el contenido de almidón de lenta digestión, lo que es de interés porque este tipo de botanas pueden ser consumidos por consumidores que tienen resistencia a la glucosa o que tienen algún padecimiento relacionado con diabetes mellitus tipo 2. Además, nosotros podemos observar el aumento significativo con lo que corresponde al almidón resistente, y bueno, ese almidón resistente es de interés porque es una fracción del almidón que no se digiere durante el tracto gastrointestinal y que puede llegar intacto al nivel de colon, ser fermentado por bacterias y ejercer también algún efecto benéfico. Se analizaron las propiedades de viscosidad. Del lado izquierdo tenemos un amilograma, justamente porque esta técnica se utiliza generalmente para almidones nativos. Sin embargo, en el caso de productos terminados, donde el componente mayoritario es el almidón, se puede utilizar para poder describir cambios a nivel estructural por efecto de la temperatura. Recordemos que la extrusión es una técnica para lograr la cocción del material. Justamente observamos que al incluir las harinas de Lupinus angustifolius germinado, que son las líneas amarilla, verde y gris, en comparación al azul, hay un decremento pues abismal, ¿no? Justamente porque lo que veíamos en microscopía confocal es que al hidrolizar previamente las proteínas por efecto de la germinación, estas proteínas aumentan el número de grupos hidrofílicos que pueden interaccionar con moléculas del agua, competir por esa agua con los gránulos del almidón y ver cambios importantes en las viscosidades del material que se analiza. A partir de este amilograma o de estas curvas que son las propiedades de viscosidad, nosotros calculamos cada una de las viscosidades, principalmente pico de viscosidad máxima, la viscosidad de retroceso, la viscosidad de recuperación, la viscosidad final y la temperatura viscosidad. Justamente lo que observamos es un decremento importante al poder utilizar esas harinas germinadas en el desarrollo de las botanas. Esto es un parámetro importante porque pues justamente evidenciamos, perdón, la interacción entre proteína y almidón, justamente modificamos las propiedades de hidratación de los gránulos de almidón y eso es lo que nos hace ver cambios significativos en cada una de las viscosidades que se evaluaron. Como conclusiones de esta parte del proyecto que corresponden a la estancia doctoral, pues concluimos justamente que es posible generar un producto expandido tipo botana a base de Lupinus angustifolius germinado. Justamente utilizar la germinación previo al proceso de extrusión nos permite obtener cambios en la digestibilidad de la proteína, compuestos fitoquímicos, principalmente fenoles flavonoides, y una reducción importante en los compuestos antinutricionales que pueden impactar en la digestibilidad de la proteína. La inclusión de harinas de Lupinus germinado en el desarrollo de este tipo de botanas permiten modificar la digestibilidad del almidón, aumentando el almidón resistente y, como les había mencionado, posiblemente tener botanas con menor aporte o menor índice glicémico en comparación a botanas desarrolladas con los granos sin germinar. Y finalmente, pues la inclusión de harinas de Lupinus angustifolius germinado genera cambios en la distribución de las proteínas a través de la red del almidón, lo que nos permite observar cambios en la viscosidad y cristalidad relativa, así como en el efecto farmacológico que se había evaluado previamente en las harinas. Aquí muestro el cronograma de actividades que se planteó al inicio del proyecto doctoral y de la estancia. Justamente se ha cumplido con todo en tiempo y forma.
Y como resultados no experimentales, a partir de los resultados experimentales obtenidos en la estancia de investigación, se ha redactado y enviado un artículo de investigación a la revista Food Chemistry que tiene un factor de impacto de 8.8 y que se encuentra bajo revisión. Finalmente, agradezco a cada uno de las personas que nos escuchan a través de su pantalla. Agradezco principalmente a la unidad receptora, en este caso la Universidad del Papaloapan, por abrir las puertas a estudiantes de posgrado, permitir acceso a su infraestructura. También agradezco al SINOVA, principalmente al doctor Francisco Patiño y su cuerpo de trabajo por el arduo trabajo que hacen para hacer posible este tipo de trabajos. Y finalmente muestro una foto del Instituto de Biotecnología, que fue justamente donde se hizo uso de la infraestructura, principalmente microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarrojo y microscopía confocal. Muchísimas gracias, maestro, por mostrarnos todo este trabajo que pues se ve que ha sido un trayecto muy complicado. Y pues en este espacio le invitamos de nueva cuenta al auditorio a que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios. Maestro Ciro, ya tenemos un comentario. Nos Sí, dicen, gracias. hola, maestro Ciro, su trabajo es muy interesante. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo podría escalar su estudio en el estado de Hidalgo? ¿El lupino se cultiva en el estado? ¿Habrá un estudio sensorial para de la botana? Agradezco su respuesta. Saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Claro que sí. Pues justamente lo que podemos hacer a nivel estado es replicar el trabajo de investigación, pero con semillas que se cultiven. Justamente uno de los objetivos de este proyecto de investigación y de trabajar con esta leguminosa es que es una leguminosa no convencional, es decir, que su consumo está limitado a consumo animal. Hay una colaboración con la Universidad de Guadalajara, con un grupo de agrónomos que son los que se dedican a domesticar este tipo de leguminosas no convencionales porque son endémicas de África y Europa. Sin embargo, tienen la capacidad de crecer de manera silvestre, es decir, los requerimientos de suelo y condiciones atmosféricas no son tan estrictas para este tipo de leguminosa. Entonces, ese era uno de los objetivos del proyecto, justamente valorizar y dar a conocer o generar ciencia básica con respecto al uso de esta semilla en el área de los alimentos y poder potencializar su aprovechamiento en el consumo humano. Justamente lo que buscamos con este proyecto es replicarlo en el estado de Hidalgo con semillas que se cultiven aquí. Se ha comenzado a trabajar con la cebada dentro del grupo de investigación al que pertenezco. Sin embargo, yo he planteado también trabajar con otro tipo de leguminosas. ¿Por qué con las leguminosas? Porque al igual que la soya tienen un alto contenido de proteína y en este caso nosotros nos enfocamos a fracciones peptídicas que tengan menor peso molecular. Sin embargo, en el caso de los cereales como la cebada, donde el componente mayoritario es el almidón, pues también se puede diversificar su uso y aprovechamiento, no solamente en la industria cervecera. Justamente si logramos la modificación por efecto de la germinación tanto en almidón como proteínas, podemos diversificar su uso y aprovechamiento y generar un valor agregado para la semilla los granos que se cultiven aquí en el estado. Con Muchas lo que gracias. respecta, creo que nada más análisis sensorial, que era la última pregunta, justamente por cuestiones de tiempo, ya no se realizó, pero se planteó como una perspectiva. Justamente ya se tiene un artículo publicado en el desarrollo y en la optimización de la botana y uno de los revisores nos hacía esos comentarios. Sin embargo, nosotros argumentamos que al ser una matriz no tiene otra cosa que no sea solamente la harina y el almidón. Entonces, para poder hacer una evaluación sensorial donde evaluemos la aceptación por parte del consumidor y un análisis comparativo con otra muestra de su tipo, tendría que ser ya una formulación que incluye otro tipo de ingredientes, principalmente saborizantes, no sé, a lo mejor colorantes, conservadores o no qué sé yo, otro tipo de ingredientes que permitan ser evaluados con otro de su clase. Muchas gracias, maestro. ¿Podría comentarnos un poquito de cuáles son los obstáculos que se ha presentado en su investigación? Sí, pues justamente la disponibilidad de infraestructura, ¿no? Que justamente es lo que se agradece por parte del SINOVA, que permite este tipo de vinculaciones, porque justamente el intercambio de infraestructura, conocimientos, experiencia, hace que este tipo de proyectos tengan un mayor impacto y que nosotros como investigadores podamos retribuir o detectar cuáles son las necesidades de la sociedad y tratar de subsanarlas.
justamente alguna de las limitantes en un principio y por eso es lo que se buscó vincular o hacer una estancia en alguna otra universidad, incluso en el extranjero, fue esa, ¿no? La limitada infraestructura que en muchos de los casos tenemos, pero justamente pues se trata de resolver y este tipo de vinculaciones es lo que favorece los proyectos de investigación. Muchas gracias. ¿Y cómo fue que él logró contactar con esta institución que le pudo ofrecer la infraestructura para realizar su investigación? Sí, justamente mi directora de tesis dentro del doctorado tiene vínculo con la universidad, ya hay algún intercambio de alumnos, algunos vamos para allá, otros vienen para acá, y justamente lo que les mencionaba, ¿no? Es intercambio de no solamente de infraestructura y de equipos, sino de experiencias, de conocimientos, de trayectorias, justamente porque en un principio se había planteado salir al extranjero, sin embargo, por cuestiones de tiempo ya no fue posible, pero justamente ese también era uno de los objetivos personales, tratar de hacer un buen trabajo para poder evidenciar que dentro del país también contamos con instituciones de prestigio que tienen la infraestructura y la plantilla docente eficiente para poder generar los resultados que se esperaban. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, ¿cómo le gustaría terminar esta charla? Pues no, nada, solamente agradecer a mi universidad, agradecer al SINOVA, al doctor Francisco Patiño y a su grupo de trabajo, cada uno de ustedes, por permitir el vínculo o bueno, generar las gestiones necesarias para poder establecer ese vínculo entre universidades, centros de investigación que permiten detectar justamente eso es uno de los objetivos de las personas que nos dedicamos a hacer un posgrado, tratar de detectar cuáles son las necesidades que la sociedad demanda y retribuirlas, ¿no? Darles a conocer justamente con este tipo de charlas, qué es lo que nosotros hacemos a nivel laboratorio y cómo ellos se pueden ver beneficiados y juntos, pues, trabajar por un mejor estado. Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta, maestro, por permitirnos saber un poco acercarnos un poco de su proyecto, que pues esperemos que tenga un gran impacto. También agradecemos mucho a todo el auditorio que nos estuvo expectando por ahí en redes sociales. Les agradecemos mucho también sus participaciones por sus preguntas. Y maestro, de nueva cuenta, le agradecemos a nombre del doctor Francisco Patiño, quien es el encargado de este organismo, del CITNOVA. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esto pues en este espacio. Y a todas las personas que nos estuvieron viendo, que se perdieron alguna parte de la charla, les recordamos que este video se quedará grabado en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de CITNOVA Hidalgo por si lo quieren compartir, lo quieren replicar, quieren retomar alguna parte de la charla, se va a encontrar ahí disponible para que pues todos puedan tener y todo pueda estar acercado a la ciencia. De nueva cuenta, muchas gracias, maestro Ciro, y muchas gracias a todo Gracias. nuestro auditorio. Hasta luego.